Con David, que muy amablemente nos va a presentar la interferencia de una sola partícula de luz, porque es un fotón. Bueno, David, gracias. No, con gusto. ¿Cómo están todos bien? ¿Dormidos? Espero que no se duerman ahorita. El experimento que vamos a hacer entonces es interferencia de una sola partícula de luz. No sé, yo creo que muy pocos estuvieron en la sesión pasada que estuvo a cargo de Liliana y de Daniel, donde hicieron el experimento de doble rendija, pero espero que si no lo vieron hace 8 días que lo hayan visto alguna vez, o igual ahorita voy a explicarlo muy por encima. Pues la idea es ahorita, ¿qué pasa si hacemos interferencia no con mucha luz, sino si lo bajamos a una sola partícula de luz? Esa es la pregunta que vamos a resolver hoy con este demostrativo. ¿Bien? Entonces, como les decía, el experimento de doble rendija. Uno entonces pensaría, bueno, el experimento de doble rendija, ¿en qué consiste? Tenemos, no sé, una placa con un par de ranuras, de agujeros, de rendijas, como las que están aquí, por donde va a pasar algo. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar o partículas o ondas. Y entonces, si uno lo mira clásicamente, tiene estos dos escenarios, en donde para el caso de partículas, si tengo una fuente de partículas que podría ser un balde de arena, por ejemplo, y un par de ranuras, entonces, ¿qué pasa? Pasaría lo que estamos viendo ahí en la imagen de arriba a la derecha, donde se forman un par de montículos de arena. Entonces, esa sería como la visión de qué pasaría si uno pasa partículas por estas rendijas. Ahora, ¿qué pasa si uno lo hace con ondas? Entonces, con ondas, un ejemplo podría ser con las olas del mar, con una piscina de olas, donde tenemos un par de rendijas. En este caso, en esta foto, son aquí rendijas naturales en medio de unas piedras que hay en una playa. Y lo que vamos a ver es que las ondas, digamos, se comportan como dos fuentes puntuales, y lejos de ellas vamos a ver un patrón de interferencia donde tenemos ondas interferencia constructiva y destructiva. Por lo tanto, vamos a ver crestas y valles a lo largo de un borde aquí transversal de esas ondas. ¿Bien? Entonces, esta es la visión clásica: partículas, dos montañas, ondas, muchas montañas, digamos, unas más intensas que otras, va a haber patrones de interferencia. ¿Bien? Hace 15 días, aquí al frente de este mismo tablero, tal vez con el mismo video y el mismo portátil, estaban Daniel y Liliana, como les decía, haciendo un demostrativo. De hecho, hicieron dos demostrativos: uno era un interferómetro de Michelson y Morley, ¿sí? Y lo otro que hicieron fue el experimento de doble rendija. Al ver el experimento de doble rendija con un láser es una fuente de luz, veíamos cosas de este estilo. ¿Que esto a qué correspondería? ¿La visión de onda o de partícula? De onda, donde vemos varias partes donde se interfieren destructivamente, desaparecen las ondas, y donde interfieren constructivamente. Y vemos también que en la parte central vemos interferencias constructivas más altas que a los costados, es decir, aquí la intensidad es más alta y aquí va bajando a medida que nos alejamos del centro. ¿Listo? Y eso fue lo que vimos hace 15 días. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué pasa si hacemos doble rendija con una partícula de luz? La partícula de luz, para los que no saben, la llamamos fotón, pero es sencillamente la misma cosa. Vamos a bajar, entonces toda esa luz la vamos a bajar a una sola partícula, lo que vamos a llamar fotón. Entonces, ¿qué esperamos? Para los que no han visto este experimento ni han visto la teoría, pues uno no sabría, o bueno, podrían darse alguna idea. Bueno, vamos a tener esta visión clásica de partícula, donde vamos a tener solo dos montículos de interferencia constructiva, bueno, ni siquiera hay interferencia, de caída de partículas, digamos. Y la otra opción sería, vemos un patrón de interferencia. Entonces uno dice, bueno, aquí si uno dice partícula, clásicamente deberíamos lo de la izquierda, pero en la diapositiva anterior mostré que si lo hacíamos con luz, eso era como una onda y veíamos algo como lo de la derecha. Entonces, si lo bajamos a una partícula de luz, ¿lo vamos a ver como partícula o como onda? Esa es la pregunta. Los que nunca han visto la teoría, ¿se imaginan qué respuesta podría haber? No, el que no ha visto la teoría. ¿Todos han visto la teoría? ¿Quién ha visto la teoría? ¿Quién no? ¿Quién ha visto?
¿Quién sabe qué va a pasar? Alejandro, ¿tú lo viste? De los que no lo han visto, votación. Pero es que tal vez aquí vuelvo a decir lo de la vez pasada, tú ya nos pusiste la trampa. Y Sí, solo sí, eso haces así. sí, sí. Y al final voy a Imaginemos que quitar. son partículas, ¿sí? Posteriormente imaginemos que son ondas. ¿Qué ocurrirá cuando tienes una sola? Y la respuesta la está dando por allá Juan David. La respuesta es, oigan, no pensemos ni en ondas ni en partículas, sino en algo totalmente distinto. Pero nos estamos adelantando al final. ¿Alguien ha visto a alguien que le ponga nombre a eso, además de decirle dualidad a una partícula? ¿Hay alguna otra forma de decirle que no lo obliga a uno a...? Yo lo llamo a poner? fotonilla, pero es visión personal. Parón. Pero digamos, ese es el sustantivo. Onda y Sí. partículas en referencia, digamos, es un adjetivo. Sí. Hace referencia a propiedades. Sí, sí. Ahí entramos en discusión, ¿no? Otra vez. Para mí es una cosa totalmente distinta. No lo puedo clasificar ni como lo uno ni como lo otro. Es otra cosa. Nos podemos inventar la palabra aquí entre los dos, pero Parón. Sí. nos la inventamos, la publicamos, Parón. lo que sea. Bueno, entonces, antes de mostrarles el demostrativo, pues les voy a dar la respuesta de alguna forma. Y es, voy a mostrar un video, obviamente no es mío, ni de aquí de la universidad, obviamente no es mío. En donde lo que se hace es, se tiene una fuente de partículas, de fotones, para no entrar en si es onda o partícula, fotones que pasan por esta doble rendija y al final ponen una cámara especial que es capaz de ver a una partícula, perdón el abuso del lenguaje, pero va a ver de a una entidad de estas, ¿listo? Y a medida que va pasando el tiempo va, digamos, exponiéndose esa imagen y aquí va a quedar con la imagen final después de muchas de esos fotones incidiendo sobre la cámara. Entonces veamos qué pasa. Espero que lo alcancen a ver. Por aquí golpeó uno, por aquí otro, alcanzan a verlo, allá los que están bien atrás. Otro empieza a golpear, golpean. Y ahí con el tiempo, ahí está la escala temporal, milisegundos. Poco a poco se va construyendo la imagen de lo que se debería ver. ¿Les apago la luz? Tal vez. Sí, mejor. Nueve milisegundos después, 14 milisegundos después. Pues fíjense que va llegando de uno en uno y eso lo que hace es que cada uno de los píxeles de la cámara empiece a botar un pulso eléctrico que es el que está representado ahí como ese punto blanco o gris. Entre más blanco, pues más partículas han golpeado, más cosas han golpeado sobre ese píxel. Una pregunta. Sí. Y bueno, aquí tenemos diferencias de tiempo de milisegundos entre un fotón y otro, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo mejor, qué es lo más largo que, digamos, se ha hecho experimentalmente, bien sean pues en toda la comunidad científica o aquí en el laboratorio de la universidad? Ajá. ¿Más largo entre partícula y partícula? Sí. No sabría, pero uno podría bajarlo a niveles... A ver, aquí en el laboratorio, pensemos en el laboratorio, uno puede bajarlo al nivel de una cada 2 milisegundos. Y de hecho, si uno la atenúa puede bajarla mucho más. El problema es el ruido de la cámara y empieza a afectarle. En realidad lo que me gustaría escuchar es que se ha hecho el experimento soltando un fotón en el 2005 y otro en el 2006 y otro en el 2008. Ok, tanto así yo creo que yo creo que tanto así no lo han hecho porque el ruido de fondo de la cámara sencillamente sería más alto que la señal. Claro. Entonces yo creo que hablar de años, la tecnología no está lista para eso. De hecho, para hablar de días yo diría que tampoco. Hablar de segundos, tal vez, yo creo que con lo último, fracciones de segundo es posible. Digamos que segundos exagerando. O más de segundos yo no creería. Ya, Pero es posible que lo hayan hecho. Y condicionado también. Claro, condicionado. Estoy pensando en una fuente de fotones enunciados. Pero o sea, lo de condicionado todavía es más dramático porque los intervalos de tiempo podrían ser diferentes, inclusive, si se quiere ver una perspectiva diferente de la cosa.
Es decir, no en un tiempo muy largo en el sentido de que hoy lo tomo y mañana y otras, sino que ahí, por ejemplo, están llegando casi que a intervalos de tiempo parecidos. También se puede ser condicionado en el que dos intervalos de tiempo pueden ser muy diferentes, no obstante se ponga cosas así. Es más, creo que usted ya hizo este experimento. No me acuerdo. Sí, sí lo he hecho. Ese hombre es muy simpático. Sí, lo he hecho. Lo siento. Bien, entonces la respuesta es, por lo menos de lo que vimos acá en este video de otro lado, la respuesta es hay interferencia. Bien, pero la interferencia se da después de ver muchos eventos, ¿sí? Porque una partícula pues solo va a tener o un fotón solo va a tener una detección. Después de muchos de esos eventos es que se ve ese patrón de interferencia. Bien. Bueno, entonces pasemos al experimento de hoy. Entonces el experimento de hoy es una variación de lo que acabamos de ver, es decir, no vamos a poner una cámara y mirar qué pasa. Vamos a hacer lo que vamos a hacer es un barrido. Ahorita les explico cómo vamos a hacer el barrido. Entonces tenemos este aparato que tenemos sobre esta mesa, que es ese mismo que está ahí en la diapositiva, donde si uno mira un esquemático aquí adentro, al lado izquierdo tenemos una fuente de luz. Este experimento o este montaje está diseñado para hacerlo o con láser o con un bombillo. Ahora les digo qué vamos a usar. Por aquí tenemos una rendija sencilla. Eso es para que la fuente sea lo más puntual entre comillas posible. ¿Listos? Luego por aquí en la mitad de nuestro aparato vamos a tener la doble rendija. Vamos a tener otra cosa que no vamos a usar hoy, de hecho no la voy a usar. Y por aquí al final de todo esto tenemos el detector. El detector en este caso vamos a usar un tubo fotomultiplicador. Un tubo fotomultiplicador es un aparato que es capaz de ver de a un fotón a la vez. Cada vez que recibe un fotón envía un pulso eléctrico. Eso es lo que hace un tubo fotomultiplicador para simplificarlo al máximo. Y al frente del tubo fotomultiplicador vamos a tener una rendija, una sola rendija sencilla, la cual vamos a desplazar para ir viendo ese patrón cómo está versus esta posición. Ahorita en una imagen se los muestro un poquito más claro. Aquí tenemos el mismo montaje visto desde arriba sin la tapa. Obviamente para hacer el experimento con un fotón o con pocos fotones tenemos que ponerle la tapa para que toda esta luz que hay en este ambiente no nos afecte el experimento. Entonces por eso lo hacemos con la tapa. Pero si le quitamos la tapa lo que vemos es esto. Por aquí están las fuentes, de hecho hay una parte aquí electrónica. Por acá las fuentes, doble rendija, rendija sencilla, doble rendija. Y por acá atrás estaría el detector. Bien. Entonces a la izquierda tenemos nuestro bombillo. Vamos a usar un bombillo con un filtro verde. ¿El filtro para qué es? Para hacer la fuente monocromática, es decir, que tenga un solo color. ¿Listo? Y por aquí una de estas perillas, bueno, allá, una perilla de estas, con esa podemos graduar la intensidad del bombillo. Entonces la idea es usar el bombillo atenuado y con este filtro. Entonces tenemos luz monocromática y lo más atenuado posible. Bien, pero que alcancen a salir fotones, si no, pues no vamos a ver absolutamente nada. Luego por acá en la mitad, como les decía, tenemos nuestra doble rendija. Ahí de pronto, bueno, ahí tampoco se ve muy bien, la pantalla es un poquito, aquí están las dos rendijas creando. En fin. Y aquí a la salida entonces vamos a tener, si lo hiciéramos con el láser, pues veríamos aquí el patrón de interferencia. Si lo hacemos con el bombillo, pues no vamos a ver nada, pero el detector sí va a ser capaz de verlo. Entonces si le hacemos un acercamiento, pues lo que vamos a tener son estas franjas de claro oscuro, interferencia constructiva y destructiva, ahí sucesivas. Y eso es lo que vamos a ver, no con el láser, sino con el bombillo atenuado. Entonces, como les dije, primero vamos a usar una fuente, de fuente vamos a usar el bombillo atenuado para tener pocos fotones a la vez. Segundo, nuestro instrumento de medición va a ser el tubo fotomultiplicador, el cual convierte un fotón a un pulso eléctrico, cosa que ya había dicho. Y el procedimiento entonces vamos a tomar aquí de esta imagen que tenemos nuestro patrón de interferencia, con esta rendija sencilla vamos a hacer
un barrido de tal forma que veamos en cuánto están las intensidades. Entonces aquí arriba tengo un video de lo que uno vería si lo está haciendo con láser y sin la tapa. Entonces uno mueve, lo que vamos a mover es un tornillo por allá en el extremo, que equivale a tener esa rendija y hacer un barrido ahí de posición. Entonces lo que deberíamos ver es mucha intensidad, poca, mucha, poca, ver esa evolución de poca, mucha, mucha, ¿listo? Entonces si vemos más de dos de esos montículos, es porque cuando lo bajamos a un fotón hay algo de interferencia. Si solo vemos dos montículos, es que eso se está comportando como una partícula clásica. ¿Bien? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Listos? Entonces vamos a contar fotones en cada una de estas posiciones, vamos a contar dentro de cierto tiempo cuántos fotones nos llegan, y lo que vamos a graficar es el número de fotones contra la posición de esa rendija que está al final del experimento, al frente del detector. Hagamos el demostrativo. Entonces necesito dos voluntarios. Yo. ¿Sí? ¿Usted sabe leer perfectamente tornillo micrométrico? Listo. Bien. Bien, bien. ¿Y el otro, Leonardo? Sí. Hágale. Jefe, ¿quién cansó? Ya le digo cuál mover y cuál no, porque donde mover que no es, Se daña el experimento. pues sí, nos demoramos otra vez calibrándolo. Bueno, y Leonardo entonces por acá en el computador. Si quiere sentarse. Sin tapar los demás, es bien. Entonces aquí por resolución de pantalla creo que vamos a tener que hacer scroll horizontal, pero no es tan grave. Lo que vamos a hacer es primero por aquí en periodo de medición, hagamos clic acá por favor. Entonces ahí vamos a tener distintas opciones de cuánto tiempo vamos a esperar para contar segundos. Vamos a tener desde microsegundos hasta segundos. Bien. Gracias, Leonardo. Le pongo escape o clic en cualquier parte. Bien. Por aquí le vamos a decir en cuánto vamos a hacer el barrido. De una vez, Leonardo, pongamos que vamos a barrer desde 2 hasta 6 milímetros. Lo que va a hacer por aquí Juan David, ahora les recuerdo cómo manejar estos tornillos. Sí, por favor. Es este tornillo que es el de la rendija sencilla que vamos a desplazar. Recordemos que el detector está aquí. Lo vamos a desplazar entre 2 y 6 milímetros. Ajá. En pasos de 10 en 10 centésimas de milímetro. Es decir, en esta escala, este tornillo, lo vamos a girar a 10, luego a 20, luego a 30 y así sucesivamente. Ok. De 10 en 10. Listo, claro. ¿Listo? Entonces arrancamos en 0. Bueno. Y aquí, Leonardo, vamos a incrementar entonces en posiciones de 0.1 milímetros. Entonces cada 100 micrómetros, cada décima de milímetro, vamos a desplazar esta rendija. Bien. Desplacémonos aquí a la derecha, por favor. Aquí a la derecha, ¿qué vamos a estar viendo? Aquí a la derecha vamos a estar viendo los fotones que se están viendo en ese intervalo, instante tras instante. En este caso es segundo tras segundo, por como está definido ahorita en el programa, por eso lo podemos cambiar. Y aquí abajo vamos a ir construyendo la gráfica en vivo de posición, no, de conteo de fotones contra posición. Sí, Camilo. Tengo una pregunta. Diga las que quieran. Pero, o sea, ese montaje no le garantiza a uno en verdad que solo sea un fotón. No. Porque además estamos viendo nada más una sección de esto, podría estar cayendo un Sí. fotón simultáneamente en otro lado. Sí. Entonces ahorita vamos a tratar de convencerlos de que esto es de un fotón. ¿Listo? Pero de acuerdo, nada nos garantiza en este montaje que no se está haciendo con un fotón. La garantía sería hacer otro experimento y demostrar que efectivamente es un fotón indivisible y todo este cuento. Pero con este montaje, confianza. Pero ahorita les hago una medio prueba de que estamos con poquitos, por lo menos. ¿Listo? ¿El periodo de medición no es uno solo? Ahorita lo vamos a cambiar. Entonces, primero voy a prender el detector. Ahorita está viendo 0. Entonces lo que hago es aquí, bueno, tengo que prender el bombillo. Créanme que ahí está prendido. Aquí lo que va a hacer es levantar una perilla para que el sensor quede desprotegido, es decir, que ya esté viendo lo que viene por acá.
Esto solo podría ser si tengo la tapa puesta, si no la tengo pues dañaría el detector. Entonces la levanto. Por aquí voy a activar el tubo fotomultiplicador. El tubo fotomultiplicador en realidad es un instrumento que uno le entrega un voltaje muy alto y a medida que ese voltaje, bueno, luego les explico si quieren en detalle el tubo fotomultiplicador, pero entre más voltaje, mejor sensibilidad tiene a los fotones. Entonces es más fácil que produzca los pulsos eléctricos. O sea, ahí están llegando 663 Pero- fotones por segundo. Sí, Igual eso también depende de la energía del fotón. sí, de acuerdo. De hecho, cada detector va a estar diseñado dependiendo del material que tenga dentro, es sensible para unas longitudes de onda o unas energías y no a otras. ¿Listo? Este en particular es, digamos que su pico de eficiencia está cercano al verde y por eso el filtro es verde. ¿Listo? Entonces este digamos que ve bien en verde. En infrarrojo lo más probable es que no hubiera gran cosa. Entonces aquí yo estoy graduando el voltaje, hay tecnicismos, le estoy poniendo 600 voltios al tubo fotomultiplicador, que por experiencia previa sé que a ese voltaje el nivel de ruido es aceptable y que vamos a ver algo de señal y vamos a ver fotones. Digamos, si apagamos las luces, ¿no sería mejor, no? De hecho da lo mismo porque esto está totalmente cubierto. No, esto está totalmente sellado, aquí no le entra absolutamente nada de luz. Ahorita, no mentira, si hago el intento de quitar la tapa, levantar un poquito, esto tiene un sistema de seguridad, pita y apaga el detector. Entonces, digamos que no hay riesgo, pero no lo va a correr tampoco. Y menos si estamos filmando que vamos a dañar el aparato. No mentira, eso no se daña, ese tiene su sistema de protección. Bueno, entonces, en este momento ese voltaje, estamos viendo alrededor de unos 30, 40 fotones en un segundo. Obviamente después de que pasa por la rendija primera, la doble rendija y llega a la rendija del final, como estaba diciendo Camilo. Estamos viendo 45 por segundo. Perdón, Leonardo, ¿puede desplazarse a la otra parte? Ahora cambiemos esta escala, en vez de que sea un segundo, cambiémosla a un microsegundo, tal vez. ¿Microsegundo? Un microsegundo es la millonésima parte de un 10 a la segundo. menos 6. Ni idea. Escogen un segundo y lo dividen en un millón. ¿Cuánto ve en una millonésima de segundo? 0. Si esperamos suficiente tiempo, Saldrá uno por ahí. saldrá algún 1 en algún momento. Esperemos, no, ¿Esperamos? Incrementemos un poquito la escala, incrementémosla a 100 microsegundos, por decir algo. espere que... Ya. Listo, en ventanas de 100 microsegundos, 0. No sé si alcanzaron a ver por ahí un pico de 1. Cruzamos los dedos porque haya otra dentro de poco. Estos son otro. Es decir, solo van de a 1. ¿Sí? En esas escalas de tiempo solo van de 1. 1, 1, 0. Obviamente existe la probabilidad de que lleguen 2. Pero va a ser muy pequeña. Demasiado pequeña. ¿Listos? Bien. Por allá hubo otro, listo. Entonces para el experimento pongámoslo en 20 milisegundos, como para que no nos demoremos tanto. ¿Listo? Si no tendríamos que esperar, no sé, media hora. Entonces en 20 milisegundos, fíjense que tenemos poquitos. Debemos estar viendo entre 0 y 5. Obviamente eso cambia rapidísimo. O más de 5 no vamos a ver. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el experimento con esta escala de tiempo. Vamos a tomar, para que no sea solo ese 0, 1, esos son muy poquitos datos. Entonces vamos a tomar 20 datos de 20 milisegundos, es decir, 400 milisegundos de total de datos por posición. Entonces a la izquierda, Leonardo, donde dice datos por posición, pongamos 20. Listo. Listo. Aquí por el programa, como lo hice aquí, pongamos el nombre del archivo. En el escritorio, el nombre que quiera, no importa. Ok, buen nombre. Y aquí entonces ya necesitamos que Juan David esté concentrado y Leonardo también. Ahorita ya está en 2 milímetros. Y Juan David será nuestro testigo de que él lo está moviendo solo de 10 en 10. Y la cámara y tal vez será testigo de que Juan David lo está haciendo bien o no.
Dale. Entonces, iniciemos toma, igual Juan David ahí quieto. ¿Listo? Aquí vamos entonces a estar monitoreando qué posición debería estar. ¿Listo el por tornillo. continuar? ¿Ya están dos? Entonces, deslicémoslo a la derecha, por favor. Todo a la derecha. Y aquí usted alcanza a hacer clic en listo continuar y alcanzamos a ver en qué posición está. Listo, y con eso vamos monitoreando. Entonces, digámosle listo, continuar. Listo. Entonces, si vieron, ahí construyó, fue sumando, y después de 400 milisegundos, vio 20. Ahora entonces, Juan David debería estar moviendo el tornillo a 2,1, es decir, en la escala esta a donde dice 10. Listo. ¿Qué ocurrió? Aquí tomó 16. Ahora entonces a 2,2. Listo. Ahora 2,3. Ah, sí, discreto. Sí, los números tienen que ser discretos, no podemos tener medio fotón. Ahí tuvimos 26, 2,4. Y si sincronizan bien, en 2 minutos tenemos la gráfica. 2,5. Ahí va subiendo. Listo. Ahí parece que va bajando de nuevo. Listo. Cada vez que suena el pito es que ya tomó Sí. que ya Sí. tomó el dato, ¿no? 2,7. Listo. 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 Ahí cómo va. 3. Listo. ¿Se ve por... ¿Creen que eso es ruido o si hay algo de señal ahí? Sí. Listo. 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 Hasta ahí cómo va. Ya. Entonces fíjense 3,5, que ¿no? 3,5. por aquí hay una, por aquí Ya. hay otra, por aquí hay otra. Sí, listo. ¿Qué pasó Ahí ahí? va. Lo tomaste cuando no te Tomé, había repetí el dicho la- dato. Si se equivocó puede Ya, poner está aquí bien. borrar la última secuencia. Ok. Sí, Sí, sí. borra ese. Ay. O sea, Espera, vas a medir 3,6. 3,6, Listo, sí. dale, ¿Listo? ahí está. Bien. Ya. 3,7. Ya, 3,8. ya. Con que veamos por lo menos 3 Ya. de estas claras, espero haberlos convencido. Obviamente si seguimos, vamos Ya. a ver 4, 5, 6, 7. Ya, Fíjense que por aquí el pico estuvo en 120 más o menos fotones durante ese periodo de 400 milisegundos. ya, Y el valor más bajo, si no estoy mal, estaba por aquí en 16, el orden Ya. de 16, 20. ya. Ya, Y eso es lo que tenía para mostrarles hoy. ya, ¿Preguntas? ya, ¿Aburridos? ya. Este sería 5, ¿sí? Sí, ya. Es sin nota, tranquilos. Ya, Pero entonces ese detector es un detector de single photons. Sí, es un tubo fotomultiplicador. ¿Y Sí, por sí. qué nosotros no usamos uno de esos en el laboratorio? Porque eso Espérate, está Leonardo. 532 solamente. ya, No, hay otra razón. Y es que ya. el tubo fotomultiplicador no es exacto. ¿Por qué? ¿Eficiencia? Ya, Pero Es muy poco eficiente. eficiente comparado con el detector de silicio. Este tiene una eficiencia de Ya. máxima de 4%. Pero no En eso su no lo óptimo entiendo. longitudinal. ya, En el 532, Sí, 4%. de hecho está en 500, Ya. por ahí en 550 o algo así. Pero igual, o sea, lo estamos viendo ahí, ¿no? Sí, Ya. sí, sí, sí. O sea, es Último porque dato, no 6. funciona 810. sí, ya. Y en 810 la eficiencia es menor del 1%. O sea, Ah, solo porque sigue. no funciona el color que queremos del laboratorio. Era hasta 6, ¿verdad? Sí. Sí, y ahí creo que toma el de 6.1 por error de programación y ya. Pregunta. Tomémoslo porque para que termine el programa, ¿no? Sí, pero ahí, pues, si quiere déjelo ahí. Ya. ¿Cuántos picos dimos? Lo que diga el jefe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos que 7 con ese chiquito. Entonces eso significaría que si le hubiéramos tomado la foto, aquí tendríamos unas franjas claras intensas, por aquí unas franjas claras no tan intensas,
Por aquí franco oscura, 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 oscura. Conclusión, el fotón es algo raro, que hay interferencia con los fotones. Bien. Sí, No sé si tú leíste, yo lo escuché mencionar, pero no leí el artículo. Sí. De interferencia hecha con, creo que eran virus o alguna cosa así como viva y pequeña. Ni idea. ¿Alguien ha oído Seilinger eso? tenía la idea o hizo el experimento con su grupo o algo así con seres vivos. Ok, no, ni idea. Nunca lo había visto, sería interesante verlo. Pero creo que era una propuesta teórica. Ah, no lo han hecho aún. Yo creo que Ah, ya. Ok. Bueno, entonces para terminar, ¿qué es la diapositiva que espero le gusta a Juan David? Esto también lo mismo lo han hecho con electrones, también lo han hecho. Sí, claro, claro. Pero como aquí es GOA, entonces hagámoslo con óptica. Claro, porque Voy a buscar. Pero sí, con electrones, con cualquier partícula fundamental, deberían ver lo mismo. Pues creo que la rendija Sino para hacer no es como para motivar digamos, la discusión que tiene el profesor David respecto al comportamiento del fotón. Sí. Luego usted podría estar como en una misma categoría el comportamiento del electrón. Del electrón, exacto. del fotón. Es decir, no hay por qué decir que el electrón es una partícula. Podría, pues si uno hace este experimento con una partícula como lo es el electrón, pues también va a haber comportamientos ondulatorios. ¿Sí, Leonardo? ¿y hasta qué punto llegas, hasta qué tamaño llega esa interferencia? ¿En qué sentido? En tamaño, o sea, no sé, con átomos también se puede hacer, por ejemplo. Sí, en cualquier escala. O sea, pues estamos hablando ahorita con Camilo, hacerlo con Camilo, interferencia con Camilo. Sí. Pero, O sea, eso tiene que ser comparable con H. Ah, ok, sí, eso Tiene que ser comparable con H para que haya. o sea, Para tiene que que la ser de ese longitud orden de de onda de magnitud. Broglie sea grande, pues. Que sea medible, es decir, depende también de qué tan fino podemos, de qué tan fino es el píxel que uno detecta, me imagino. Y pues en el punto en el que la longitud de onda de un virus sea lo suficientemente comparable con... Sino que tiene que ver con H barra ya. Sí, porque en escala grande pues ya vimos qué pasa con la arena. Pero en concreto, ¿qué quieres decir con H barra? Es decir, tiene que ver con la longitud de onda de Broglie. Y pues a medida que seamos capaces de detectar longitudes de onda más pequeñas, supongo, pues se van a abrir posibilidades para hacer interferencia con otras cosas. ¿Qué tan? Estoy buscando el artículo, creo que ya se hizo con moléculas, aquí hay un artículo sobre eso. Por lo pronto termino esto y luego seguimos toda la discusión. Perdón. Sí, dale, sí. Entonces aquí para resumir un poquito, entonces tenemos aquí el resultado que pues obtuvimos algo similar a esto, ¿cierto? De pronto no bajando, pero bueno, vimos algo de este estilo, en donde vemos claramente que hay más de un pico. En el caso que medimos alcanzamos a contar ¿cuántos? ¿7 picos? Y entonces la pregunta, ya terminó Estefan y nos quedamos discutiendo todo. Entonces la pregunta finalmente o el mensaje que les quiero dejar es, pues ustedes pregúntense, entonces al fin la luz ¿qué es? ¿Es una onda, una partícula? Lo que Juan David dice, ¿qué? ¿Una dualidad de onda-partícula o lo llamamos otra cosa? Entonces ahí la pregunta pues está abierta a que ustedes se formen el concepto que mejor crean a partir del experimento que acaban de ver y pues de otros experimentos que seguro ustedes han visto con la luz. Y eso era lo que tenía para hoy. Gracias. Ahora sí, sigamos discutiendo. ¿Eso se puede hacer con agua? Por ejemplo. Molécula de agua. Pues, De a una molécula. ¿qué? Se ha hecho con fulereno, de C60 y C70, 70 átomos de carbono en una molécula.